Leonardo da Vinci la definió como la sangre de la naturaleza y la creencia en su fuerza curativa se encuentra ya en la antigua Roma, Grecia, China o Japón. Es el agua que, entre sus muchos beneficios, se utiliza para tratar las enfermedades reumáticas. Hoy en Vital hablamos de la hidrología y sus aplicaciones. Bienvenidos. Para hablarnos de las diferentes aplicaciones del agua desde el punto de vista terapéutico, hoy nos acompaña Marta Arribas, que es vocal de la Sociedad Española de Hidrología Médica y directora médica del balneario Hesperia Isla de la Toja. Bienvenida a Vital, Marta, y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, si te parece, Marta, vamos a empezar de una manera general explicando conceptos. ¿En qué consiste la hidroterapia? ¿Es lo mismo que la hidrología, que parecen así nombres similares? Semejantes. Bueno, la hidrología médica es una especialidad dentro de la medicina en la que nos preparamos para hacer tratamientos en los balnearios utilizando el agua mineral medicinal como agente terapéutico. La diferencia con la hidroterapia es que la hidroterapia se aplica también con un fin terapéutico, pero con agua normal, agua potable, por decirlo de alguna manera. Es un poquito lo que hacen los fisioterapeutas cuando hacen tratamientos de rehabilitación en piscinas. Sería un ejemplo. Y Marta, ¿las aguas termales siempre están hechas a base de compuestos naturales o se pueden crear añadiéndole otros compuestos? No, las aguas mineromedicinales surgen de los manantiales en los lugares concretos donde emergen estas aguas. De hecho, los edificios de los balnearios están justo al lado del manantial. No es un agua que se pueda fabricar o que se pueda transportar incluso a otros sitios. El balneario tiene que estar ubicado en el lugar donde ha emergido el agua natural. De hecho, si no, perdería las propiedades químicas, que es lo importante de esas aguas. ¿Y qué tipo de aguas mineromedicinales existen y para qué dolencias están recomendadas? Bueno, las aguas mineromedicinales, claro, había que clasificarlas de alguna manera y se hizo una clasificación más generalizada que entendemos todos, y simplemente por su composición química, que es lo importante de ellas, se diferencian en que tengan mayor mineralización o menor. A nivel general, no voy a explicarlo todo. Y luego hay unas que se diferencian por su composición química más especializada, además de las oligometálicas, que quiere decir que tienen una mineralización muy pequeñita, que son las que en algunos balnearios se pueden beber. Esa sería la diferencia. Entonces, dependiendo de esa composición, las caracterizaciones de las aguas serán o ferruginosas, o sulfuradas, o sulfotadas, o cloradosódicas. Van a tener una composición diferente, y aunque todas van a tener unos beneficios generalizados por su temperatura general, van a ser diferentes. Por ejemplo, las aguas sulfuradas o las aguas cloradosódicas son muy buenas para además de los reumatismos o lo que vamos a tratar hoy de las articulaciones, son muy buenas para problemas respiratorios o problemas de piel. Por ejemplo, bueno, como has mencionado, mi balneario, nosotros tenemos muy buenos resultados con este agua nuestra para problemas de piel, dermatología, en problemas de psoriasis, problemas de dermatitis atópica. Las aguas sulfuradas son muy buenas para problemas respiratorios. Hay balnearios que son especializados en este tema. Y en el reumatismo, casi todos los balnearios utilizamos el agua con este fin, porque es agua termal, es agua caliente, y es uno de los efectos importantes en los problemas reumatológicos. Entonces, digamos que en función de la composición química del agua, la aplicación es diferente, ¿no? Sí, va a ser más especial. Exacto. Desde el punto de vista medicinal o terapéutico, Marta, ¿podemos decir que existe una base científica que respalde los efectos de estas aguas? La verdad es que las aguas mineromedicinales es un hecho histórico que se han utilizado desde la época de los romanos, de los antiguos. Las utilizaban para mejorar, lo cuenta la historia de los soldados cuando iban a la guerra. Después les daban los baños, incluso el agua se la mezclaban con el vino para beberla, porque así les fortalecía. O sea, es algo que se ha demostrado históricamente en todos los libros, ¿no? Y ya últimamente, en el último siglo, se han empezado a escribir y a contrastar
resultados. De hecho, pues nosotros, por ejemplo, has mencionado también la Sociedad de Hidrología, tanto nacional como internacional. Cada vez estamos haciendo estudios viendo el resultado, el efecto sobre los pacientes. Entonces, es un estudio de tratamiento, ver el resultado. Claro, causa-efecto. Sí, causa-efecto. Entonces, eso es lo que más nos ve, el resultado lo vemos más palpable. Y por otro lado, también a nivel de laboratorio, por ejemplo, en este caso que os comentaba de los tratamientos que hacemos a nivel de psoriasis o de dermatitis, también a nivel de laboratorio lo estudiamos el antes, el después, para poder ver lo más científico posible, porque es la única manera de poder demostrar de una manera más fehaciente que un tratamiento es efectivo. Últimamente, Marta, han proliferado mucho los llamados balnearios urbanos, los spas, que se utilizan un poco con fines estéticos e incluso relajantes. Pero ¿podemos incluir este tipo de servicios que ofrecen estos balnearios como aguas con fines terapéuticos? Bueno, no, yo la opinión mía, la realidad es que un balneario es, como he dicho antes, un centro sanitario que está ubicado donde emergen las aguas mineromedicinales, y los spas, los balnearios urbanos son otros conceptos diferentes, que ni es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Entonces cada uno tiene que saber, tanto el paciente como los médicos o las personas que trabajamos en los centros, saber lo que ofrecemos, y el paciente tiene que saber a dónde acude. Entonces estos otros centros no son terapéuticos porque de hecho no tienen médico, porque no buscan una finalidad terapéutica, buscan una finalidad más relajante, antiestrés, que no es incompatible, simplemente que el paciente acuda a un sitio sabiendo dónde va, para que no haya engaños, y yo creo que eso es lo mejor. Un paciente va a un spa o a un centro más lúdico, es estupendo, puede relajarse y le va a ir bien, y si acude a un balneario, como es nuestro caso, pues que sepa que va a buscar un efecto más terapéutico, incluso preventivo, porque también van personas jóvenes buscando un alivio de sus inicios de dolencias de espalda o de varices o de alguna otra patología, que busca un beneficio y una prevención para no llegar a más. Y en cuanto a la talasoterapia, que últimamente parece que está un poco de moda, que utiliza el agua de mar, ¿no? Sí, la talasoterapia es un concepto en el que utiliza el agua de mar con un fin terapéutico también. Y claro, como igual que el balneario emerge en la zona donde está, se ha creado donde está el manantial, los centros de talasoterapia lógicamente están al lado del mar. Cuando alguien diga que hay un centro de talasoterapia en Madrid, eso no puede ser. Eso es imposible. Es imposible. Entonces los centros de talasoterapia buscan un fin terapéutico también y utilizan el agua de mar, aunque en talasoterapia normalmente también se busca tradicionalmente viene de Francia estos centros, y se buscan un poquito lo que llaman ellos remise en forme, o sea, una puesta en forma, van más gente más joven buscando una parte más lúdica, no tan terapéutica, pero tiene otro fin también, sí. Bueno, Marta, ahora que hemos visto las diferentes aplicaciones del agua, si te parece nos vamos a centrar en la hidrología, que es además tu especialidad médica, pero antes de continuar vamos a visitar un balneario. No balneario, o primeiro que te debes encontrar é un agua termal, en debidas condicións, unha agua que é mineromedicinal con unhas determinadas propiedades. É o fundamental do balneario, a agua. O máis demandado aquí, polo tipo de aguas que son aguas sulfuradas, sódicas, bicarbonatadas. As principales indicacións son o aparato locomotor, respiratorio e dermatolóxico, a piel. Entón, o máis demandado son os baños, para artrosis e máis tamén para problemas respiratorios e de piel, e as inhalacións, porque son as aguas que van moi ben para todo tipo de patología respiratoria. Xoven, sobre todo en deportistas, axilizas, ten menos tempo de recuperación en esguinces, en fracturas, en tendinitis, vai moi ben, porque o azufre mellora moitas esas patologías. Entón, vamos a ver, non é só a típica enfermedade que ves a unha persona maior con artrosis. A xente maior tamén cada vez pide máis innovacións, os baños de chocolate, os de algas, os envolvimentos, tratamentos faciais. Vamos a ver, a xente cada vez máis pide un abanico máis amplio de tratamento, inda que o fundamental co que traballas é agua termal.
Agua termal mezclándoa cos barros e ca parafina formando un parafango, pois é moito máis efectivo que se pos un agua corriente. De tratamiento a nivel articular ou a nivel respiratorio igual o notas antes. Cando veñen por patología de piel, a piel necesita máis tempo de tratamento. Ten un efecto relativamente, pero non é instantáneo, non é Lourdes. O fundamental do balneario eu sigo pensando que é a terapia. Pero además o terapéutico preventivo, que a xente xoven é o que debería buscar, en a que ven máis a probar, o relax, ou ver o que é, sabe? Curiosidade. Pero además quedan enganchados. Esa curiosidade é moi boa porque quedan enganchados. Galicia é agua por todas partes, agua por todas partes. É o sitio de España que máis balnearios hai en explotados e sin explotar moitísimas fontes, pero moitísimas, diría casi innumerables, cada día descubrense novas fontes. Entón, a cultura é lógica que é unha cultura de termalismo, porque a maior parte dos pueblos están fundados en torno a unha fonte termal. Sin duda, Galicia tiene una cultura termal muy extendida. Marta, aunque tradicionalmente los balnearios se suelen asociar, se suelen identificar con dolencias, cada vez hay un perfil de usuario que acude a este tipo de balnearios para desestresarse, ¿no? Para relajarse. ¿Podemos decir que son buenos para aliviar la ansiedad? Sí, la verdad es que un balneario, al ser un lugar que está ubicado en zonas tranquilas, relajantes, ayudan bastante como un entorno natural, tranquilo, para que las personas que hoy casi todos tenemos estrés, busques ese espacio de tranquilidad, de naturaleza, de luz, un poco ese espacio que no tienes normalmente. Y la verdad es que en los balnearios se consigue ese efecto, no solo por el entorno, sino por las propiedades que decimos de las aguas, de los tratamientos que se realizan en conjunto. Podemos decir que ese entorno, como dices tú, natural, un poco de relax, hace que la terapia sea más eficaz. Sí, lógicamente, cuando uno está en un ambiente tranquilo y relajado, como que te es más fácil que todos los tratamientos que se hagan en tu piel, en las articulaciones, fluye mejor la circulación también, entonces hace que se active más tu organismo con los tratamientos. Y en el caso de las personas con problemas reumáticos, podemos decir que ese ambiente de relax también contribuye a que el tratamiento sea más eficaz. Claro, porque bueno, cuando estás en el balneario, si vienes ya nervioso, pues eso es imposible que consigas un resultado, ¿no? Entonces, si estás ya más tranquilo, más relajado, con un ambiente en el que no hay estrés, que no haya gritos, que hay un ambiente con música, intentamos mejorar el aspecto bonito, con velas, con aromas, entonces todas esas cosas hacen que complementen el espacio para que el efecto del tratamiento del agua, que es lo más importante, pues sea un efecto más rápido o más efectivo. Y hablando del tratamiento del agua, ¿cuáles son los indicados para las personas con problemas reumáticos para minimizar los efectos y evitar sobre todo el avance de la enfermedad? Bueno, el baño sería el tratamiento estrella, por decirlo de una manera, la balneación, que es la inmersión de la persona en una bañera, que ahora son más modernas, son bañeras con chorros, burbujas, que utilizamos el agua para que se mueva mejor y entonces sea una aplicación por todo el organismo de una manera más equilibrada. Utilizamos las burbujas o los chorros dependiendo de si queremos que sea más activo o más relajante con las burbujas por los problemas de circulación, por ejemplo. Entonces la inmersión en la bañera es lo más importante. Y otra de las técnicas que utilizamos, varias técnicas más con el agua medicinal, sería la aplicación de chorros, que es una manguera básica, un masaje a distancia con una presión mayor de la que utilizaríamos incluso con la mano del terapeuta, porque se utiliza una presión del agua que te contractura muy bien la espalda, la musculatura. Entonces eso es una de las técnicas buenas que hay, porque conseguimos una presión del agua más fuerte que en la bañera, con unos efectos localizados, sobre todo de contracturante o a nivel de las piernas para favorecer la circulación, porque son tratamientos que se hacen en ascendente, desde la planta de los pies hacia arriba. Otras técnicas que podemos utilizar son las técnicas como la ducha vichy. La ducha vichy es un masaje que se hace
La persona está tumbada en una camilla, va cayendo agua a distintas duchas y el masajista va haciendo el masaje o el peeling. Entonces es una técnica en la que combinamos la aplicación del agua con la aplicación del terapeuta, del masaje del terapeuta. Entonces es un efecto doble, por decirlo de alguna manera. Cuando hay una contraindicación de una inmersión total de la persona en el agua, pues se puede utilizar manilubios, que sería solamente aplicación del agua en las manos, o pediluvios, aplicación en los pies. Son de las técnicas que nos permiten buscar un efecto. Otras formas son la ducha escocesa, otra forma es la ducha circular. Son aplicaciones que se utilizan complementarias cuando tienes limitaciones en la aplicación más básica, que es o la bañera o la aplicación en piscina también. Y podemos decir que el empleo de este tipo de aguas tiene un efecto preventivo, por esa popular frase de voy a tomar las aguas para curar el reuma. Sí, la verdad es que la frase de tomar las aguas es algo que se ha dicho de siempre, y cuando ya lo decían las sabias mentes antiguas, ese sería por algo, ¿no? Entonces es una tradición que se ha hecho siempre. De hecho, yo me sorprendo que veo pacientes que han ido siempre de a 100 más años, casi desde el principio que se inauguran estos balnearios, y han seguido viniendo, porque yo veo las historias clínicas de año tras año que han venido al balneario, en concreto el mío, que es el que conozco, y la verdad es que ellos me lo dicen, pues este año no pude venir, el año pasado he pasado peor invierno y yo veo que me viene bien, y que de hecho cuentan que sus padres ya iban al balneario, y entonces es una tradición que ellos la han heredado, pero porque les va bien y notan esa mejoría. Y Marta, además de las aguas, ¿qué otros tratamientos complementarios pueden ofrecer los balnearios para los pacientes con reumatismos? Aparte del agua, que como decimos que es la base más importante, podemos utilizar otras técnicas, como puede ser la aplicación del parafango, que forma parte de lo que llamamos termoterapia, por la aplicación del calor en una zona dolorida, una lumbalgia, una artrosis de rodilla, una artrosis en la mano. Entonces todas estas patologías se benefician de este tratamiento, porque por el efecto del calor alivia mucho el dolor. Entonces hace que se relaje esa musculatura y que la persona se encuentre mejor. Es una de las técnicas que podemos utilizar, aparte de el masaje tanto fisioterapéutico, de fisioterapia, como habéis mencionado en otros programas, o masajes relajantes, porque a veces una espalda está dolorida sin tener ninguna patología concreta, entonces simplemente lo que necesita es desestresarse esa musculatura, por ejemplo. ¿Y son buenos los contrastes de temperatura para los pacientes con reumatismos? ¿Qué es mejor, el agua caliente, el agua fría? Bueno, en el reumatismo lo que mejor viene es el agua caliente, porque como con ese efecto de termoterapia lo que hace es aliviar el dolor. En el caso del agua fría se utiliza sobre todo más cuando hay un problema circulatorio, para producir vasoconstricción, y así estimula la circulación. Pero en el caso del reumatismo, a no ser que sea por ejemplo una rodilla que está muy inflamada, que entonces sí que habría que poner algo frío, pero en general para las dolencias reumatológicas viene mucho mejor el calor. ¿Y podemos hablar de contraindicaciones, Marta? ¿Vale para todo el mundo las aguas termales? O... No. Hay que, a pesar de que el agua mineral medicinal son tratamientos que tienen, básicamente no tienen efectos secundarios, no tienen esos, como cuando los prospectos de un medicamento que tiene efectos secundarios importantes. En el caso del agua mineral medicinal lo que tiene son contraindicaciones muy concretas, porque son beneficiosas, pero por ese efecto de estímulo que hacen sobre el organismo pueden ser perjudiciales en casos como por ejemplo procesos agudos, sería la palabra clave. Un proceso agudo básicamente es una contraindicación de cualquier técnica de agua mineral medicinal. Llamamos proceso agudo, por ejemplo, una persona que hace un mes que le han operado, ha hecho una cirugía importante, o una persona que ha tenido un cáncer hace poquito tiempo, o una persona que ha salido del hospital hace un mes porque ha tenido una enfermedad importante. Entonces son enfermedades graves que han surgido en poco tiempo. Entonces eso ya la palabra agudo significa contraindicación. Por eso es importante hacer la consulta médica para valorar qué es lo que se puede hacer y lo que no. Y precisamente hablando de la consulta médica, las personas que sufren patologías diversas deben estar orientadas siempre por un médico a la hora de acudir a este tipo de balnearios. La verdad es que en los balnearios siempre hay un médico para prescribir y ver la indicación o contraindicación, que es casi más importante valorar la contraindicación.
para que no haya un rebote o no haya un perjuicio al paciente. Entonces, en el balneario siempre habrá un médico que le indique y le ayude a ver cuál es su tratamiento más importante. Incluso hay veces que ha ido la persona hasta el balneario y no puede hacer ningún tratamiento porque está contraindicado. Entonces, eso es importante hacérselo ver y convencerle de lo que es mejor para él, claro. Hasta ahora hemos estado hablando de los balnearios, pero no hemos mencionado las termas que se encuentran muchas en Galicia al aire libre. ¿Qué tipo de efectos son los mismos que los que podemos encontrar en el balneario? ¿Hay algún tipo de riesgo porque no hay a lo mejor el control sanitario que necesita? Bueno, la verdad es que en Galicia hay tantos manantiales, es una zona rica en agua mineral medicinal. Entonces, bueno, yo lo que puedo hablar sobre todo, lo que más conozco son los balnearios, que tenemos un control sanitario y un control de los terapeutas, del agua. Entonces, los baños que se hacen en otros centros que son al aire libre, yo creo que el agua mineral medicinal es buena porque es agua termal, incluso demasiado caliente. Entonces, claro, el control lo tiene que tener el centro que lo explota. Pero el agua, al ser agua mineral medicinal, en principio es buena. Lo que quizá es recomendable es vigilar un poco el tiempo que permanecemos en estas termas al aire libre y sobre todo si padecemos algún tipo de dolencia, pues consultar antes con el médico, ¿no? La verdad es que, bueno, como son aguas muy calientes, ahí en ese sentido sí que tener cuidado si son personas con unas varices importantes o alguna otra patología aguda cardíaca o de algún órgano importante. Entonces ahí sí que es aconsejable, como casi todas las cosas, ser un poco precavido y hacer una consulta médica. Pues tomamos nota, Marta, de todos los consejos y de todas las explicaciones que nos has dado hoy a lo largo del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Vital. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo de Vital. Mientras tanto, sean felices y cuídense.